en lógica jurídica electoral. El día de hoy vamos a hablar sobre las condicionales y sobre lo que es propiamente la formalización de una condicional. Voy a abordar brevemente un par de ideas que creo que serán relevantes sobre principalmente el tema de el principio de identidad, del cual en algún momento hablé, pero lo voy a recordar porque es esencial para poder hacer las condicionales. Bueno, una condicional es, digo, el principio de identidad operará la condicional estableciendo que una cosa es lo que es y obviamente no es lo que no es, ¿no? Valga la expresión, de eso ya habíamos hablado hace un par de días, si yo mal no recuerdo. Aquí está. Para los griegos, lo contrario es la negación de algo. Lo contrario es la negación de algo. Ser, lo contrario al ser es el no ser, es decir, negar lo que una cosa es lo contrario a algo. Porque una cosa es lo que es, pero no es lo que no es, ¿no? Así, me siento muy raro porque es más fácil de esta manera. Bueno, entonces una cosa es lo que es y no es lo que no es. Lo contrario a P sería no P. Negar la cosa es lo que la cosa es el contrario de la cosa en sí misma, ¿no? Lewis Carroll, que era un profesor de lógica, decía que lo contrario a un cumpleaños es un no cumpleaños. Decía, de los 365 días del año, uno es el día de tu cumpleaños. ¿De qué son los otros 364 días del año? Pues son días de no cumpleaños. Entonces, la negación es el contrario de algo. Y el principio de identidad precisamente busca establecer si una cosa es una cosa o no es esa cosa, sino que es otra cosa, ¿no? De ahí que estemos hablando de la identidad de lo que es una cosa. En otros idiomas, por ejemplo, en nuestro español, por ejemplo, tenemos la distinción de lo que es constitucional. Lo contrario a lo que es constitucional sería lo inconstitucional. Lo contrario a jurar sería abjurar, es decir, la negación de ello mismo. Cada cosa que se pone como una condición, como una negación, como un prefijo, ese ab, jurar o ese in, son negaciones de. Es exactamente igual que si dijéramos no P, ¿no? O negar algo. En otros idiomas muy sintéticos, por ejemplo, tenemos la palabra something, some es algo, thing es una cosa. El inglés, que es un idioma sintético, nos permite detectar esto de la manera en que podemos ver que alguna cosa, lo contrario a alguna cosa, es que no hay alguna cosa o que no hay cosa, nothing. O el ver, en inglés sin, algo que se puede ver o algo que no se puede ver es unsinn. Y en alemán también se utiliza este término, wissen es ver, y un wissen es lo que no se puede ver. Es como lo visible y lo invisible. En materia jurídica, yo los mencionaba hace unos días, cuando hablamos de lo que es culpable y no culpable, lo contrario de culpable no es inocente. Porque en un proceso judicial decía yo que la inocencia se presume constantemente. Se presume todo el proceso. En el caso del derecho, lo que nos interesa en un proceso jurisdiccional es ver si la persona es culpable o no culpable. Si no es culpable, no quiere decir que sea inocente. Simplemente que no se encontraron los elementos para declarar la culpabilidad de esta forma, ¿no? Bueno, el objeto del proceso siempre solo es y solo será la pretensión. ¿Es culpable o no es culpable? ¿Responsabilidad o no es responsabilidad? Y nunca está en juego ese otro factor. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué es lo contrario a la claustrofobia, pues
hay gente que puede decir claustrofilia, agorafobia o agorafilia. Todas estas cosas parece que se oponen de algún modo a la claustrofobia, pero si hablamos en un sentido lógico, rígido, claro, analítico, lo contrario a tener claustrofobia es que una persona no tenga claustrofobia, que esa persona no tenga claustrofobia. Si alguien no tiene claustrofobia, pues simplemente no la tiene. No quiere decir que le gusten los lugares abiertos o que le teman los lugares abiertos o que ame los lugares cerrados. Simplemente lo que se dice es que no tiene claustrofobia. El principio de identidad es, ¿tiene claustrofobia o no tiene claustrofobia? Para que se vea esto muy claro y para entrar al campo de las condicionales, no sé si voy muy rápido hasta aquí. ¿Se entiende todo hasta aquí o voy mal? ¿Sí? ¿No voy muy rápido? ¿No? Martín, ¿voy a buena velocidad? Sí, es entendible la exposición, la comprendemos, el sentido de lo que es y lo que no es, lo contrario. Perfecto. Y se escucha muy bien y va a buen ritmo, doctor Juan Abelardo. Hasta sensacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que luego parece que voy muy rápido y luego reviso un poco las grabaciones que estoy haciendo aquí y digo, caray, creo que fui muy rápido. A lo mejor debí haberlo explicado más lento. Pero ya que usted me lo está diciendo, Martín, y que Laura también está de acuerdo, pues ya, que sigo derecho. Miren, por ejemplo, aquí tengo un vaso que está a la mitad. Si quiero hacer una distinción de que el principio de identidad y lo que es contrario no es igual al antónimo. El antónimo es el extremo de una afirmación o de una consideración. Por ejemplo, el antónimo de lleno es vacío y el antónimo de vacío es lleno. Pero cuando hablamos en el campo de la lógica con el principio de identidad, la pregunta sería en este caso, ¿el vaso está lleno? La respuesta, ¿cómo dijiste, Laura? ¿Medio lleno? No, la Está respuesta aquí no lleno. es no lleno. Ujú. El vaso no está lleno. ¿Está lleno o no está lleno? El hecho de que no esté lleno no quiere decir que esté vacío. Es decir, lo contrario no es el antónimo, porque el antónimo es el extremo opuesto a lo que está lleno. Entonces, así como decimos está lleno, lo contrario es no lleno. Y lo contrario a vacío es que no está vacío. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, los términos en lógica son afirmaciones o contrarias a sus afirmaciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a saltarnos estas láminas. Ahora bien, vamos a empezar a ver lo que es el juego de condicionales y cómo podemos inferir algo en el campo de la condicional, ¿no? Miren, aquí tenemos, hagan de cuenta que ustedes van en esta carretera. Vamos a pensar, aquí van ustedes en esta carretera. Van en esta dirección, ¿no? Vayan ustedes a Cuernavaca, a Puebla, a Pachuca, donde quieran. Pensemos que este carril es el carril en el que uno se desplaza, precisamente en esa dirección de la carretera. Ahora, pensemos que ustedes recuerdan que dejaron algo olvidado, no le dieron de comer a la gatita, dejaron a su abuelita sentada en la silla y debieron de haber acostado, alguna cosa así, que entonces deciden regresar. Las opciones que tienen podrían ser regresarse por este lado, es decir, pasar el camellón e irse por este lado, o bien regresar por este otro lado, ¿no? Regresar por este otro lado. Si ustedes regresan por esta parte de aquí arriba, lo que va a ocurrir es que probablemente vayan a chocar. Lo que sería adecuado es cruzar el camellón y regresar por esta parte de acá abajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a pensar en términos lógicos, y esto se los voy a poner así en estos términos. Si una persona estuviera hablando con lógica, lo que decimos, vamos a decir que lo que decimos es una dicción, es lo que estamos diciendo. Y lo que estamos diciendo es esto. Ahora bien, si yo estuviera en esta dirección contraria,
voy a chocar. Voy a chocar. Va a haber una colisión, porque aquí está la dicción, el sentido, y aquí hay un contrasentido o una contradicción. Choca. Lo que puedo hacer es irme por el otro carril para ir en el sentido contrario. Esto en latín se dice contrario sensu, mientras que la contradicción, digo, el contrasentido es una contradicción, ¿no? Y la contradicción siempre es falsa, porque colisiona y choca. ¿De acuerdo? Quiero que vean este esquema y lo recuerden, porque vamos a ver cómo podría darse esto en este campo, ¿no? Si decimos que P es lo que estamos afirmando o hablamos del amor, creo que aquí hemos platicado sobre qué es lo contrario al amor, ¿no? Lo contrario al amor es la negación del amor. No es el odio, porque el odio no niega el amor. ¿O tú crees que sí, Laura? No. El odio no niega el amor. De hecho, cuando la gente, nuestras parejas se enojan con nosotros, puede ser que nos odien, pero no nos dejan de amar, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, es un desamor entonces momentáneo, pero no es un contraamor. es un desamor momentáneo, pero coincide con un odio momentáneo también, ¿no? Entonces, precisamente, lo contrario al amor no es el odio es un desinterés momentáneo, vamos a decirlo así, pero no es, lo que es contrario al amor es negar el amor, la contradicción tal vez sería algo que colisiona como el odio. Pero bueno, no me voy a meter más en este asunto. Recordemos, y lo platicamos hace un par de sesiones, que la norma jurídica es una Rechtsnorm, en alemán Rechtsnorm, y que la norma jurídica en la formalización puede pasar como una proposición jurídica, ¿no? Y que la forma de hacer esta proposición jurídica sería con la estructura condicional de si algo, entonces otra cosa. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer algo, entonces va a haber una consecuencia. Todo el derecho, dice Leibniz, este matemático, filósofo, jurista, todo el derecho es una relación de condicionantes y condicionados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar. Lo que voy a mostrarles es la formalización de enunciados jurídicos o principios jurídicos o afirmaciones para ver cómo se traducen en un lenguaje de condicionales. Lo que Euclides hizo con la geometría, Apolonio Díscolo con su sintaxis y Dionisio de Tracia lo hacen con el lenguaje. Es decir, así como Euclides muestra que algo es y lo contrario es la negación de eso, ¿no? Y establece toda la ciencia geométrica en razón de parámetros visuales, lo que hacen estos autores es lo mismo, pero en el campo del lenguaje. Voy a explicar esto de esta manera, como voy a tratar de ser muy didáctico, ¿no? A ver si lo logro. Si hay algo que no lo logre, pues ya me dirán ustedes, ¿no? Miren ustedes, yo creo que recordarán sus clases de matemáticas de secundaria o algunos de preparatoria, ¿no? Esto que ven ustedes aquí son los ejes cartesianos. Tenemos una línea horizontal que es el eje de las X, que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y tenemos el eje de las Y que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas de secundaria y preparatoria, recordarán que el eje de las X, hasta antes de pasar el eje de las Y, tiene puros números positivos, ¿no? Aquí es X1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Y el eje de las, si en el momento que X cruza el eje de las Y, ya son números negativos, -1, -2, -3, -4, -5, -6. ¿De acuerdo? En el eje de las Y, el eje de las Y, todo lo que es Y, antes de que pase por el eje de las X, es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasando el eje de las X, la Y se convierte en negativa. -1, -2, -3, -4. Dado esta condición de relación, lo que hay en este cuadrante superior derecho es que los valores de X y de Y son positivos, porque X no ha pasado el eje de las Y y la Y no ha pasado el eje de las X. Por lo tanto, los dos son números afirmativos, o son valores afirmativos. En el cuadrante superior izquierdo tenemos el eje de las X pasando el eje de las Y, por lo tanto X ya no es positiva, sino que X es negativa. Sin embargo, Y no ha pasado el eje de las X, por eso Y sigue siendo afirmativa. En el cuadrante inferior izquierdo, vamos a ver que X e Y son negativas, porque X ha pasado el eje de las Y e Y ha pasado el eje de las X. ¿De acuerdo? Y finalmente, en el cuadrante inferior derecho, vemos el eje de las X como positivo porque no ha pasado el eje de las Y, y el eje de las Y es negativo porque ha pasado el eje de las X. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto lo explico porque les voy a mostrar un método muy didáctico, muy fácil de hacer inferencias en el campo de la lógica. Lo que vamos a hacer es sustituir el eje de las X por el de los antecedentes y el eje de las Y por el eje de los consecuentes. Tomando en cuenta que el antecedente es si algo, el consecuente es entonces esta otra cosa. ¿De acuerdo? Aquí afirmamos el antecedente y consecuente. Aquí negamos el antecedente y afirmamos el consecuente. En esta otra inferior izquierda, afirmamos el antecedente y negamos el consecuente. Y en este último cuadrante estamos afirmando el antecedente y negando el consecuente. De acuerdo al texto de los analíticos y a la visión lógica de Aristóteles, recordando nuestra carretera, vamos a partir que lo que estamos afirmando se encuentra aquí. Esta es nuestra dicción. Eso es lo que vamos a decir que tenemos. ¿De acuerdo? Si yo niego el antecedente, pero afirmo el consecuente, voy a hacer una contradicción de lo que estoy afirmando acá. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Si me muevo al cuadrante inferior izquierdo, donde niego el antecedente y niego el consecuente, esta sería la forma más adecuada de traducir una afirmación a su contrario sensu, negar el antecedente y negar el consecuente. Ahora bien, si hay una excepción a la regla que establece la norma en la dicción, esta deberá encontrarse en el cuadrante inferior derecho, que vamos a llamar por esta sesión contrariedad. ¿De acuerdo? Bueno, dado esto, solamente quisiera decirles que en el campo de la lógica, esto es lo que se llama un modus ponendo ponens. Si tengo el antecedente, tengo el consecuente. Si no tengo antecedente, no tengo el consecuente. Es lo que en lógica se llama el modus tollendo ponens. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿Nadie? ¿No hay dudas? Bueno. ¿Quieres decir algo, Laura? No. No. Bueno. Pues vamos a lo siguiente. Vamos a hacer un esquema o un ejercicio muy básico para los que no han visto esto en ningún otro curso, en ningún diplomado. Vamos a pensar que yo le sirvo un vaso de agua a Laura, ¿no? Creo que Laura y ya hemos hecho este ejercicio varias veces, ¿no?
Yo le voy a servir un vaso de agua a Laura. Y Laura puede tomarse el vaso de agua que yo le serví. Aquí hay una condicional. Aquí está la estructura de la condicional. Laura puede tomarse un vaso de agua que yo le serví porque yo le serví un vaso de agua a Laura. Si hay algo, entonces hay un consecuente. En este sentido, esto es una verdad que estamos afirmando en la dicción. Ahora bien, si yo niego el antecedente y niego el consecuente, se da el fenómeno del modus tollendo tollens. Laura no puede tomarse un vaso de agua que yo le serví porque, para empezar, yo nunca le serví un vaso de agua a Laura. Esto, por lógica, también es válido. Ahora bien, la contradicción va a ser falsa porque afirmar que se da un consecuente sin que se dé su antecedente es un absurdo. Como decir que yo no le sirvo el vaso de agua a Laura y Laura se puede tomar el vaso de agua que yo le serví. O Laura se toma el vaso de agua que yo le serví. Esto es un absurdo porque Laura no puede tomarse el vaso de agua que yo le serví porque, para empezar, yo nunca le serví un vaso de agua a Laura. ¿De acuerdo? Sin embargo, puede haber, bueno, y esto obviamente es falso. Ahora bien, yo podría optar por darle un vaso de agua a Laura y que ella no se tome el vaso de agua. ¿Podría ocurrir esto? Claro, ella puede no tomarse el vaso de agua a pesar de que yo sí le serví un vaso de agua. Esto, en lógica, es lo que se llama una lógica de posibles. Es una lógica en la que, dada el antecedente, puede o no puede darse el consecuente, ¿no? Es posible que no se dé porque Laura no quiera tomarse el vaso de agua que yo le serví, ¿no? Yo siempre le he dicho a mi hija que no tome algo que no se sirva en su presencia o algo que ella misma no se sirva. Sobre todo si está en una casa extraña o en un lugar muy extraño, ¿no? Bueno, esto es inferencias de condicionales. Ya establecí la condición. Si algo, entonces el consecuente. Y esa posibilidad de afirmación, ¿a dónde me puede llevar? Me puede llevar a una contradicción, me puede llevar a una contrariedad o me puede llevar a un contrario senso. No hay a dónde ir más. Es el único lugar donde se pueden dar las inferencias de los lugares a los que vamos. Vamos a ver ahora lo que sería este cuadro de inferencias con una condicional de un principio. Por ejemplo, el principio pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Si yo tuviera que traducir pacta sunt servanda a una condicional, si ustedes están de acuerdo, lo que haría sería decir, si hay pacto, entonces debe cumplirse. Pacta sunt servanda dice, los pactos deben cumplirse. Dice Laura que se le fue la luz. Qué barbaridad. No, Laura, usted siempre está iluminada. No diga que se fue le fue la luz. ¿No? Luego son bien gachos de la luz. Bueno. Si hay pacto, entonces debe cumplirse. Esa sería una dicción de lo que está afirmando. Una contradicción sería decir que no hay pacto, pero debe cumplirse. ¿Cómo es que puede cumplirse una obligación si no hay obligación? ¿No? Esto sería falso. Es decir, no hay pacto y debe cumplirse algo, pues no hay nada que cumplir, ¿no? Entonces la contradicción es falsa. Ahora bien, podemos decir, a contrario sensu, negar el antecedente, negar el consecuente. No hay pacto, no hay nada que cumplir. Esto en lógica es el modus tollendo tollens. Quiero llamar su atención sobre que lo que estamos haciendo son inferencias de proposiciones jurídicas que salieron de una norma jurídica o de una propuesta de solución jurídica. Y lo que estamos haciendo es mostrar que este razonamiento tiene caminos a donde nos puede llevar. Ahora bien, puede ocurrir, hay una excepción
al principio pacta sunt servanda, que es rebus, la excepción rebus sic stantibus, que significa que a pesar de que haya pacto, este no pueda cumplirse o no debe cumplirse. Por ejemplo, la excepción rebus sic stantibus que señala que solo y solamente si no se dan las condiciones como estaban, entonces no debe cumplirse. Rebus sic stantibus se traduciría como siempre y cuando se mantengan las condiciones. Rebus sic stantibus es que se mantengan los asuntos como están. Si hay alguna modificación, entonces no hay obligación, porque la obligación cambia de sentido y de lugar. ¿De acuerdo? Entonces, en este campo, aquí tienen ustedes el ejemplo de lo que es propiamente una condicional, una inferencia de condicionales. Vamos a ver este otro dato. Si les parece. ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Usted, Martín, ¿vamos bien todavía? Sí, sí, doctor. Vienen los 4 cuadrantes que nos muestra ahí para conocer los efectos de un antecedente expresivo. Y el consecuente. Muy bien. Sensacional. Déjeme ver. ¿Ahí se escucha también? Ah, creo que sí hay mucho. Sí. Ahí. Es que si hay 2 micrófonos abiertos se vician, entonces sonar. Ahora ya no tiene sonido. No, está en mudo. Ok. Es que todavía no termino de aprender bien acá el manejo de este punto. Ok. Bueno, ahí sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Sí. Es que además puedo decir que soy el primero de los profesores de la EGE que está utilizando esta doble pantalla. Bueno, muy bien. Miren, vamos a ver un par de ejemplos más. Vamos a ver un par de ejemplos más. A mí me gusta mucho utilizar este porque es muy didáctico. El artículo 22 del Código Civil Federal, por ejemplo, establece que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código, ¿no? Si tuviera que traducir a una condicional, a una proposición jurídica, esta norma jurídica, solamente voy a utilizar, por cuestiones del ejercicio que ahora voy a hacer, solamente voy a considerar lo que está subrayado, para que sea más sencillo, ¿no? Dice la norma, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Si tuviéramos que pasar esto a una condicional, la forma más adecuada, tal vez, salvo su mejor opinión, sería que si un individuo es concebido, entonces entra bajo la protección de la ley. ¿De acuerdo? Si esto es así, vamos a ver nuestro cuadro de inferencias. Si un individuo es concebido, entonces entra bajo la protección de la ley. Eso es verdad. Ahora bien, una contradicción sería que un individuo no es concebido
y sí entre bajo la protección de la ley. ¿Esto les parece posible? O sea, ¿puede alguien que no ha sido concebido tener derechos ante la ley? ¿Alguien me puede reclamar pensión alimenticia de los hijos que no he tenido? Creo que no. Eso no se puede. Por lo tanto, esta contradicción es falsa. Sin embargo, a contrario sensu, si no es concebido, no entra bajo la protección de la ley, y eso es una verdad. Y sin embargo, la contrariedad nos establece que es posible que un individuo sea concebido y no entre bajo la protección de la ley. En estos casos podría ser cuando el bebé no nace vivo y viable y los efectos no se retrotraen al momento de la concepción. Esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que en la Ciudad de México, por ejemplo, o en otros estados, creo que prácticamente en todos, creo que en Guanajuato todavía no, pero que a pesar de que es concebido, la madre pueda haber un proceso de suspensión de la gestación del bebé, ¿no? Entonces, en ese caso, podría permitirse el aborto y el sujeto, a pesar de que ha sido concebido, no tendría derechos que entran bajo la protección de la ley, que lo dejen bajo la protección de la ley. Lo que muestra este cuadro es que no es irracional ni va en contra de la ratio iuris estas excepciones. Precisamente lo que muestra el cuadro de inferencia lógica es que es posible que se den esas excepciones, ¿no? Es posible que se den esas excepciones. ¿De acuerdo? Bueno. Quiero mostrarles, por ejemplo, qué bondades tiene el cuadro de inferencias frente a la tradicional forma lógica del silogismo. El silogismo funciona muy bien cuando estamos hablando de una subsunción, pero cuando estamos hablando de unas situaciones condicionales, tal vez no es tan buena idea. El silogismo aparece por primera vez con esta obra del Marqués de Beccaria. Pero bueno, a ver. Antonio, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buena tarde, estimado doctor. Pero yo no te escucho. ¿Ustedes lo escuchan? ¿no se escucha? Bueno. Sí, 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 se escuchamos. Ya te escucho. ¿Sí se escucha? Sí. Ya te escucho. Perfecto. Sí, doctor, tengo una duda en el ejemplo que pusiste en el anterior. Así es. Lo que pasa que mi pregunta es lo siguiente. Para efectos civiles, digamos, con ejemplo, de herencia, para efectos patrimoniales, la ley civil pues establece esta normativa, ¿no? Todos los códigos civiles, hasta donde tengo entendido, establecen esta norma, ¿no? Desde que es concebido, entra bajo la protección de la ley. Así es. Pero me queda duda, o sea, la lógica, ¿cómo resolvería este tema desde el punto de vista lógico en relación con el derecho penal que dice el tema del aborto, de la no sanción? O sea, no entrando al debate de si el aborto es moralmente correcto o incorrecto, sino más bien comparando la lógica de la norma civil con la lógica de la norma penal. O sea, Ajá. ¿cómo resolveríamos esta antinomia, por decirlo así? Que para efectos civiles sí entra bajo la protección de la ley, o sea, puede heredar, puede ser reconocido como beneficiario en un legado, etcétera, puede ser asegurado, etcétera, 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 ¿no? O sea, bajo el aspecto patrimonial civil, pero bajo el aspecto del derecho penal,
que permite dentro de las 12 semanas de gestación, pues ya no se considera el delito de aborto. Entonces, ¿cómo, algo así como para hacer una lógica transversal? No sé si, no sé si se pudiera, ahora sí que de esos casos que dice uno como para molestar al vecino, ¿no? Ajá. Casos para molestar al vecino, o sea, bajo esta lógica, comparar dos normas, ¿no? Una civil y otra penal, o sea, ¿cómo sería esa, cómo le podremos decir, trazabilidad o esa comparativa entre, digamos, dos tablas de verdad, una tabla de verdad en materia civil y una tabla de verdad en materia penal? ¿Cómo hacer esa, no sé si conciliación, no sé cómo llamar? Ok. Esa es mi duda, doctor. No, es muy buena pregunta. Mira, vamos a hacer una transliteración de lo que podría ser el tipo penal del aborto, ¿no? Por ejemplo, si hay aborto, entonces hay sanción, ¿no? Porque el aborto, vamos a ver, entiendo que se permite el aborto entre las 2 semanas, pero no se ha eliminado el tipo penal del aborto. Después de las 12 semanas, entiendo. Creo que eso no se modificó. O la, ¿Estoy en lo cierto? Sí, es Así correcto, es. doctor. Si hay Así es. aborto, entonces hay sanción. Si hay aborto, entonces hay sanción, ¿no? Vamos a plantear en estos términos. Una contradicción sería que si hay aborto, perdón, si no hay aborto, entonces hay sanción. Esto es un absurdo porque efectivamente es falso, porque si no hay un aborto, ¿qué te van a sancionar? ¿No? En el caso del aborto. El contrario sensu iría por la línea de si no hay aborto, entonces no hay sanción, ¿no? Y la excepción posible es que sí hay aborto, pero no hay sanción, porque se permite dentro de las 12 primeras semanas. Lo que quiero que veas en este caso, mi estimado Antonio, es que la lógica funciona sobre la afirmación que se está haciendo. No es que haya una lógica que domine el sistema. Esto creo que es bien importante. Lo que la lógica hace es mostrarnos lo que es posible inferir, lo que es posible inferir a partir de un enunciado. En este caso, el modelo de inferencia está aquí en el campo del derecho penal, es si hay aborto, entonces hay sanción, pero te lo permito dentro de las 12 primeras. Que haya aborto y no haya sanción. Ahora, esto en razón de lo que establece el Código Civil, el individuo es concebido entre bajo la protección de la ley, es una serie de inferencias sobre lo que dice el otro artículo. Pero como verás, la lógica de un artículo y la lógica del otro artículo, la lógica de un artículo y la lógica del otro artículo no entran en conflicto. Lo que pasa es que se está analizando un enunciado
y se anuncia otro enunciado por otra parte. Se anuncia un enunciado por una parte y solamente por la otra parte. ¿Se entiende la idea? Como verás, Antonio, no hay. O sea, si tú me preguntaras si existe una lógica que rige sistema civil y sistema penal y todos los demás sistemas, yo te diría que no, porque no hay una sola forma de formulación uniforme. Podría intentarse, tal vez, pero serían modelos o tipos jurídicos muy rígidos. Serían modelos jurídicos muy rígidos. Lo que podemos hacer es, sobre cada caso o sobre cada artículo, ver la lógica que puede haber y qué se puede inferir. Ahora, un poco el trabajo de los legisladores es precisamente esto, es establecer en lo que se llama la sistemática y la técnica jurídica, ver cómo las inferencias no se contraponen y no generan esos conflictos. Cuando había asesores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, había personas que se dedicaban a hacer esto muy bien, tal vez no con ese modelo lógico, pero sí se ocupaban de ver que no hubiera estas contradicciones de normas, ¿no? Tal vez este modelo sería muy útil para los que se dedican a la sistemática y a la técnica jurídica legislativa, ¿no? Pero precisamente lo que muestra es que no habría contradicciones de estos casos. Adelante, Antonio, te escuchamos. Sí, me parece muy interesante, lo comentas muy bien. Digamos que bajo esta lógica, pues regiría el criterio de especialidad, ¿no? Criterio de especialidades, pues cada norma en lo particular, la materia civil, pues tiene su especial aplicación, ¿no? En materia de contratos, obligaciones, testamentos, cuestiones patrimoniales. Y la especialidad, o sea, en materia, digamos, penal, pues en lo particular, pues la aplicación de los tipos penales, los delitos y las penas. Pero, como bien dices, pudiera entrar en conflicto, pues con el criterio sistemático, ¿no? O funcional o digamos, como bien dice la sistemática jurídica, pues de procurar que el ordenamiento jurídico no tenga contradicciones, ¿no? Así Digo, es. si el bien jurídicamente tutelado, pues es la persona, o sea, no sé, la vida, sus bienes, etcétera, pues entonces buscar compaginar todo el sistema jurídico, ¿no? Bajo ese, por decirlo así, orden de valores o derechos, no sé, ¿verdad? Ese sería mi observación. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, Antonio. Y efectivamente, pues, esto es una muestra de que en este caso no estamos hablando de una subsunción, pero sí de una coordinación de enunciados y de planteamientos, ¿no? Déjame mostrarte, no sé si aquí lo hice, pero a ver, me gustaría mostrarles un esquema que hace Jeremías Bentham. El esquema de formalización de Jeremías Bentham. Es este, fíjense, es interesante, a mí me parece que es muy relevante. Jeremías Bentham desarrolla un modelo muy parecido al que vimos. Obviamente no es el esquema igual, pero, por ejemplo, distingue. Nuevamente tenemos antecedentes consecuentes, negar el antecedente, negar el antecedente del consecuente o negar el antecedente. Ahora bien, lo que pasa es que él hace una lógica de inferencia de lo que el legislador quiere. El antecedente es que el legislador quiera algo y el consecuente es la orden que quiere el legislador. Entonces, por ejemplo, cuando el legislador o sea,
el antecedente es el legislador desea que se ocurra tal cosa. Frente a eso, aquí ocurre que el legislador, en la parte inferior derecha, hay una prohibición. A es el legislador desea que y niega C. Es decir, que no ocurra tal cosa. ¿No? Por ejemplo, A, el legislador desea que C, por ejemplo, que la jubilación sea a partir de los 65 años, ¿no? Es una orden. La prohibición. El legislador desea que no se jubile alguien antes de los 60 años. Ahí hay una orden y una jubilación. Entonces, vean, el antecedente es que el legislador quiere algo y C es que se dé o no C es que no se dé esa cosa. Si no se da, es que el legislador está prohibiendo algo y en el caso de la orden, el legislador desea que se haga. Ahora bien, frente a esa posición de orden y prohibición, tenemos el que no haya orden. El legislador no ocurre que el legislador desee algo. Y en la parte inferior decimos que no ocurre que el legislador no desee que no ocurra algo. Es decir, en la parte superior no hay orden y en la parte inferior no hay prohibición. No hay prohibición. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el legislador quiere que ocurra algo. Allí hay una orden y va a establecer una obligación. Por ejemplo, que se use tapabocas. Fíjense, esto es muy interesante. El legislador desea que no se use tapabocas. A, el legislador desea C, que ocurra algo. ¿Qué quiere que ocurra? Que la gente use tapabocas. Eso es una orden y está obligando a la gente a usar tapabocas. ¿Cuál sería una prohibición? La prohibición sería que el legislador quiera que no ocurra algo. Es decir, no les está dando derechos a las personas para que puedan hacer algo. En todo caso, lo está prohibiendo. ¿Qué está prohibiendo? Que salgan a la calle sin tapabocas. Prohíbo que se salga a la calle sin tapabocas. Ustedes me pueden decir, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Y de acuerdo a lo que dice Bentham, efectivamente no es lo mismo. No es lo mismo que yo te ordene usar el tapabocas a que te prohíba que salgas a la calle sin tapabocas. Oiga, pero el efecto es el mismo, voy a salir con el tapabocas. Sí, pero en una tienes una obligación. En la otra está prohibido que salgas sin tapabocas. Es decir, en la prohibición puede haber una sanción. Si no cumples la obligación también, pero la sanción no será tan fuerte como si estás violando una orden. Bueno, perdón, estás violando algo que está prohibido. Es una sutileza jurídica, pero bien importante, ¿eh? Muy importante. Ahora, cuando no hay orden, no ocurre que el legislador quiera algo. Es más, el legislador no va a la Cámara de Diputados ni hace nada. No dice nada. Y en la opción de abajo, no ocurre que el legislador quiera que no ocurra algo. O sea, el legislador no nos prohíbe nada. Y fíjense que en esa aseveración, dice Bentham, aquí surge o se sustenta un principio, que es el principio de que lo que no está prohibido está permitido. No ocurre que el legislador prohíba un asunto. Como no lo prohíbe y no hay una orden que lo exija, entonces se permite. No ocurre que el legislador quiera que no ocurra algo. Entonces lo puedo hacer, porque el legislador no me lo prohíbe y tampoco no me lo ordena.
Ahí tienen otro modelo de inferencia de condicionales. Si el legislador quiere, entonces hay una orden. Si el legislador no quiere que algo ocurra, es una prohibición. Y si no quiere que no ocurra algo, pues no, son dos negaciones y entonces no me lo está prohibiendo, lo puedo hacer, ¿no? Claro, eso sabemos que ocurre cuando uno no es servidor público, sino que estamos en el campo del derecho civil, ¿no? Como verán, son dos modelos distintos de condicionales. Si tenemos un antecedente, se puede dar un consecuente. Pero incluso son dos formas de verlo. Decir que se da el antecedente y el consecuente de una situación, o bien, como diría Bentham, el legislador quiere que se dé una cosa, o el legislador quiere que no se dé otra cosa, o no ocurre que el legislador quiera que haya algo, o no ocurre que el legislador quiera que no haya algo. Nos estamos moviendo, en cualquiera de los casos, dentro del principio de identidad. ¿Es o no es? El legislador quiere, el legislador no quiere. El legislador ordena o el legislador prohíbe. O sea, ¿da orden o no da orden? ¿Prohíbe o no prohíbe? ¿Sí lo ven? En el otro caso, ¿se permite o no se permite? Si sirvo el vaso de agua, entonces ocurre. Si hay una acción, un acto penal, entonces hay sanción. Lo interesante de todo este caso, y es lo que quería mostrarles hace rato, antes de que entrara en esta observación, era esta consideración del Marqués de Beccaria. El Marqués de Beccaria dice, todo ladrón debe ser castigado. Bueno, el ejemplo es de Kelsen, siguiendo la lógica del Marqués de Beccaria. Todo ladrón debe ser castigado. Pérez es un ladrón, entonces Pérez debe ser castigado. Eso sería lo que nos dice el silogismo de que Beccaria dice que hay que seguir para que podamos tener un planteamiento, un resultado. Ahora bien, dice Kelsen en lógica, en derecho y lógica, lo que existe no es, pues, de ninguna manera una relación directa entre la norma general, todos los ladrones deben ser encarcelados, y la norma individual, el ladrón Pérez, debe ser encarcelado. ¿Por qué? Porque dice, más bien hay una relación de validez de la norma general y un acto del tribunal cuyo sentido puede, pero no debe estar sometido a la norma general. Por ejemplo, dice Kelsen, si el tribunal, a pesar de haber constatado que un hombre determinado ha robado y decide absolverlo, es decir, que el sentido subjetivo del acto no es que un hombre deba ser encarcelado, sino que no deba ser encarcelado. ¿Es encarcelado o no debe ser encarcelado? Que no es encarcelado, ¿no? Entonces, dice Kelsen, si el tribunal no quiere encarcelarlo, pues mal día para el silogismo. Porque según el silogismo, pues todo ladrón debería ser encarcelado. Pero dice Kelsen, pero aquí no importa lo que diga el silogismo. Lo que importa es lo que diga el tribunal. Y si el tribunal dice algo y el silogismo no está de acuerdo con eso, mal día para el silogismo. En cambio, si está de acuerdo con lo que dice el tribunal, buen día para el silogismo. Ahora bien, vamos a ver en una lógica de condicionales, cómo vendría siendo este esquema. Si uno es un ladrón, debe ser sancionado, debe ir a la cárcel. Esto es una verdad. El contrario sensu es que si uno no es un ladrón, entonces no debe ser sancionado y no debe ir a la cárcel, ¿no?
García Luna está esperando que efectivamente se dé el contrario sensu en este proceso que está llevando a cabo en Nueva York. Ahora bien, es una contradicción y es un absurdo que uno no sea ladrón y lo sancionen, ¿no? Que es lo que quisieran hacer algunos con García Luna. Mientras no haya pruebas, ¿no? No es un ladrón y por lo tanto sería absurdo sancionar, ¿no? Por ejemplo, la prisión preventiva podría discutirse en ese tema, ¿no? Es una especie de sanción propiamente y de facto, ¿no? Aunque no esté comprobado que uno esté en la condición para ser encarcelado. Ahora bien, puede ocurrir, y fíjense ustedes qué interesante, en la lógica de condicionales, esta lógica de condicionales, Kelsen hubiera estado perfectamente de acuerdo con ello, porque puede ocurrir que el fulano sí sea un ladrón, y si al tribunal le parece que porque es un robo muy menor, o es un absurdo, o es algo que se cubre con el mismo acto de la defensa o la detención, o se puede llevar por más medio alterno de solución de controversias, pues puede ser que alguien sea ladrón, pero no deba ser sancionado. En ese sentido, esto es posible que ocurra. Y entonces, buen día para la lógica de condicionales y las inferencias que nos permite, mal día para el silogismo que no ve estas otras posibilidades de excepción. ¿Se ve? ¿Dudas, comentarios hasta aquí, hasta este punto? ¿Qué les quiero mostrar? Que la lógica nos permite formalizar enunciados y nos permite verificar correctamente inferencias a partir de las proposiciones o enunciados jurídicos. Y de este modo, la lógica es una herramienta del derecho. No es que el derecho esté sometido a la lógica, y mucho menos al silogismo, solamente que hubiera una subsunción clara de las normas. Pero en esas otras lógicas, en esos otros planteamientos normativos, donde tal vez no hay subsunción, puede haber simplemente una clara relación de antecedentes y consecuentes que se den en la práctica misma. De tal manera que la condicional nos permite entender lo que se puede inferir a partir de una afirmación jurídica. No tanto de los principios y de las formas abstractas del derecho. En todo caso, hay que ver las formulaciones de los casos concretos. Eso es lo que ayuda a la lógica, a verificar que nuestro razonamiento sea correcto, sea adecuado, a pesar de que lo parezca, pero tal vez haya dudas. Bueno, hasta aquí lo que es la inferencia de condicionales. Y hacia dónde puede inferirse y hacia dónde no. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Voy a detener la sesión el día de hoy aquí. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Nos falta algo? ¿No? Bueno, Laura, vas a decir algo. A ver, nada más antes de que digas algo, Laura, déjenme decirles que hay un texto, déjenme compartirlo. Denme un segundo. Miren, si ustedes se van a internet, esto lo pueden descargar perfectamente gratis. Si se van aquí, dice, el lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos está en jurídicas y también está en el archivo de jurídicas de la UNAM. Miren, vamos a meternos aquí donde está el de la UNAM. Aquí está este cuadernillo que escribí en el 2014, lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos,
que editó en su momento el Instituto de la Judicatura Federal, ahora ya no se llama así, creo que se llama Escuela Federal de Jueces, ¿no? La Escuela Federal de Jueces. Y vamos a ver. Aquí también está en jurídicas, se meten aquí la portada y aquí está el texto, por ejemplo. A ver, archivo. Ah, mira, aquí está. Aquí está el archivo. Y si ustedes se van hasta abajo, aquí van a encontrar estos cuadros de inferencia. Por si lo quieren ver con mayor calma, está en este texto. Todo lo que vimos ahorita está en ese texto. Lo pueden descargar, está en PDF, son 34 páginas, y hay toda esta explicación del día de hoy, pues está aquí. ¿De acuerdo? Ahora sí, Laura, te escuchamos. Doctor, la pregunta es, ¿dónde está la pregunta para cuando terminemos el curso? Oiga, porque no venía, no la vi, no la encontré. ¿No la incluyeron? No, no venía en la convocatoria y no venía digamos que en la, pues sí, en la convocatoria ya ve que al final ponen cuáles van a ser las clases, quién las va a impartir y generalmente ahí viene inserta. Ajá. Y ahora no estaba, entonces ya revisé hoy con más calmita y Sí. nada. No está en la convocatoria, pero en los documentos que les están enviando, en los archivos, ¿no está? Pues Debe estar allí. No está en la convocatoria. Dentro de los archivos que les han enviado, allí debe estar la formulación de la pregunta. Ay, pues no sé. Está en un correo. ¿En cuál? Porque tengo Tiene- los de Miguel Ángel, pero no los encuentro, no le he encontrado. Ahorita le pido a Miguel uno de Ángel que Miguel les... Ángel. ¿Sí será? ¿Y yo estoy hecha una loca? O déjeme pedir a Miguel Ángel que les vuelva a enviar a todos el correo con lo de la pregunta, para que lo sea el más reciente de todos. Porque tengo, o sea, cuando envió ¿cómo se llama? Donde viene Ajá. donde viene el link para entrar, y abajo nada más dice cuáles son las obligaciones del reglamento, se hace de su conocimiento de que la asistencia, no sé qué, cómo proteger la privacidad, y vienen los links de las personas de la escuelita judicial, pero no le he encontrado. Mira, ¡Ay, no! de la escuelita judicial. Mentira podrida, ya está, perdón. Selecciona una resolución de alguna de las salas del Tribunal Electoral y encuentra exclusivamente el planteamiento central del asunto, describe el mismo empleando un solo modelo de lógica formal. Perdón, doctor, y perdón a todos. Ya apareció. Ya le Llegó la encontré. luz, Y llegó la luz. se me llegó la luz, pero además, segunda parte, dentro de del el instructivo, digamos, que viene, hay unos cuadritos en donde viene falta sentencias, falta jurisprudencia, entonces no sé si todavía nos van a enviar el completo de las jurisprudencias o... No, yo lo estoy dejando abierto ok, para que ustedes se encuentren el material que les pueda hacer más. ok. Yo les diría, esto es un trámite. Entonces, de hecho, el ejercicio está, por eso, si alguien cree que con un artículo es algo más sencillo, o si alguien quiere ir con una resolución, adelante. O sea, está abierto en ese sentido. Lo importante es que se haga el ejercicio de formalización. Ok. ¿No? O sea que ahí le estoy dejando una puerta muy abierta para que ustedes decidan qué tanto quieren arriesgarse. Pueden irse con un pequeño artículo o pueden tomar la resolución de una queja o lo que ustedes quieran, ¿no? Una revisión, una solución de la sala superior y a sus acumulados, como ustedes se sientan más cómodos, ¿no? A final de cuentas. En realidad el ejercicio es muy sencillo porque son esas formalizaciones y que puedas ver qué se deriva de todas esas formalizaciones. Y tal vez aquí, como lo planteó Antonio, si estás viendo una sentencia
ver a partir de lo que se infiere en la normatividad, que se puede inferir lo que se está resolviendo, ya sea en la sala regional o en la sala superior o en alguna, o en algún NOPLE, ¿no? O alguna cosa, en el INE, habría que ver. Pero Ok. ahí sí lo dejo muy abierto a ustedes. Perfecto. Es que como decía, falta jurisprudencia. Yo dije, a lo mejor de pronto vendrá algún listado con jurisprudencia como sugerente, pero si no, bueno, siendo abierto ya es, ahí sí que como No, decía el señor de las papas, a su gusto de usted. ese a su gusto de usted, Perfecto. para que no sea, para que ustedes deciden hasta dónde quieren trabajar. Ok. ¿Eh? Muchas Bueno, gracias, doctor. ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, pues vámonos, ya es miércoles y todavía nos faltan 2 días más, pero adelante. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós, Gracias, doctor. bye. Muchas gracias. Gracias, doctor, buenas tardes.